Estamos hoy disfrutando de la compañía del diputado Gabriel Silva por la libre postulación, uno de los 5 que lograron entrar como integrantes de la Asamblea de Diputados sin depender de ningún partido político, lo cual habla mucho, es muy meritorio eso, señor Murgas. Bueno, bien, Gabriel, yo te iba a hacer una pregunta, pero prefiero hacerla después, porque me he enterado que tú participaste en la comisión de la Asamblea que fue a las consultas. Se ha hablado mucho sobre las consultas de la Constitución. También sé que cuando los diputados iban allá, las comunidades a veces querían hablar de todo menos de la Constitución. Entonces quiero darte el privilegio de que tú informes a la ciudadanía cómo viste tú esas consultas. Con mucho gusto y gracias por la oportunidad. Desde hace mucho tiempo, yo creo que todos los ciudadanos han escuchado, la gran mayoría de ellos, ese rum, esa comunicación, ese sentido de que hay que reformar la Constitución para arreglar nuestra institucionalidad, nuestro sistema de justicia, la Asamblea, que lleguen los servicios públicos a la población. Entonces, inclusive en la última campaña política, todos los candidatos a la presidencia, entre sus propuestas estaban reformas a la Constitución. Diferentes formas de hacer esa reforma, por supuesto, pero todos estaban proponiendo reformas a la Constitución. Entonces esto es algo que no es nuevo, es una discusión que lleva ya bastante tiempo y que yo creo que el hecho de que varios candidatos lo hayan propuesto revela lo importante que ha sido el tema para la ciudadanía. Entonces, de la Mesa de la Concertación, que es creada por ley de la República, elabora un documento que establece alrededor de, no sé, como 30 o 40 modificaciones a la Constitución. La concertación está establecida por ley y conformada por partidos políticos, asociaciones, gremios, Colegio Nacional de Abogados, organizaciones de diferentes etnias y así. Y ellos se enfocaron principalmente en lo que fue Asamblea Nacional, órgano judicial, y yo creo que algunos cambios, por ejemplo, en el Ejecutivo, algunos cambios en los derechos fundamentales, pero principalmente en la Asamblea y en la justicia, porque están buscando reformar la institucionalidad. Ahora, la concertación termina su paquete de reformas de propuesta, se las da al presidente Cortizo, quien automáticamente las envía a la Asamblea Nacional sin cambiar absolutamente nada y les dice, bueno, aquí está el proyecto, ustedes les toca ahora debatirlo, modificarlo, utilizando el artículo 313 de la Constitución numeral 2. ¿Qué dice ese artículo? Que para hacer reformas a la Constitución, en base a ese artículo, se tiene que hacer lo siguiente. 3 debates en una legislatura, es decir, desde julio hasta octubre, ahora en octubre a final de octubre termina la legislatura, y luego 3 debates en otra legislatura, es decir, de enero a abril, y luego un referéndum. Entonces ese es el proceso que se va a utilizar. Desde julio hasta final de octubre van a haber 3 debates en la Asamblea Nacional. Si se aprueba algo, porque puede que se rechace, si se aprueba algo, en enero a abril continuamos. Si se rechaza, hasta ahí quedó. Y luego viene la parte que creo que es la más importante, el referéndum. La Comisión de Gobierno recibe entonces ese mandato del Ejecutivo diciendo vamos a utilizar este procedimiento. Y lo primero que decidimos, los diputados sin conocernos ni nada, fue esto hay que divulgarlo, y hay que recorrer el país y escuchar a la ciudadanía. Porque usualmente las discusiones de temas importantes, como la Constitución, se han dado en las 4 paredes de la Asamblea Nacional. Entonces hay que salir a ver qué piensa la persona en Bocas, en Darién, en Chiriquí, en Colón. Y así comenzamos una serie de giras a lo largo de todo el país, empezando precisamente por Bocas del Toro y terminamos la semana pasada en Darién y ahora estamos en la ciudad de Panamá. Ayer empezamos en Panamá, hoy tenemos una sesión de 9 a 2 en la Asamblea Nacional y la próxima semana todos los días de 9 de la mañana a 2 de la tarde la Comisión de Gobierno va a tener las puertas abiertas en la Asamblea Nacional para que cualquier ciudadano pueda ir y proponer sus ideas a la Constitución. Permiso, el expresidente de la República, Ernesto Pérez Valladares, dice: la Constitución habla de armónica colaboración entre órganos del Estado. Citar a miembros del Ejecutivo para insultarlos y faltarles el respeto es absurdo, y aún más con miembros del mismo partido. ¿Qué le parece, diputado? Estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con el expresidente, por eso mencioné que las citaciones deben ser, no deben ser por razones, por politiquería, para ganar fama, para taquillar o para buscar algo, un beneficio personal. Es decir, yo cito a alguien a la Asamblea Nacional
para pegarle y tú me das algo a cambio a este diputado. Chantajear, me ¿no? quedo chantajear, ¿no? Ajá. Pero yo sí creo que como democracia se tiene que tomar el riesgo de que, ok, eso puede que pase, pero no podemos quitarle el rol de fiscalización a los diputados. Porque sí pueden haber diputados que lo quieren hacer bien, que quieren citar y quieren saber los planes y quieren saber qué es lo que va a pasar y comunicarle a ese ministro las realidades del circuito, de sus corregimientos y saber cuáles son los planes para el país. Entonces, yo comprendo de dónde viene el expresidente. Pero no será que estamos empezando por donde no debemos empezar. Yo te lo digo, ¿tú eres abogado? Sí, señor. Sí, aquí todo el mundo es abogado a menos que se le pruebe lo contrario. No ofenda, señor Murga, no ofenda. Exactamente. No ofenda. Una pregunta, Gabriel. Panamá tiene 46 o 47 universidades. Casi todas tienen facultad de Derecho. ¿Tú no crees que es sospechoso que el Colegio de Abogados, que es único en Panamá, todavía no haya fijado posición frente a la reforma Pero constitucional? ellos no eran parte de la concertación. Sí, el Colegio Sí, Nacional. pero la pregunta va más allá. Que el Colegio de Abogados organice una consulta sobre ya el producto de la concertación. Que las facultades de Derecho de las universidades de Panamá todavía no se hayan pronunciado. Eso quiere decir como que no hay ambiente para las reformas constitucionales. Tú me perdonas. Comprendo. Sí, sí es un poco extraño, ¿no? Porque como mencioné anteriormente, en campaña mucha gente pedía reformas de la Constitución, y sin embargo sí debo decir que a veces la participación, por ejemplo, ayer fue triste. habían 5 personas que fueron a presentar sus propuestas de reforma a la Constitución, pero sin embargo en el interior a veces hemos tenido sesiones de 300, 400, 500 personas. Pero pidiendo otras cosas. Mira, es que a veces sí, a veces no. A veces hay personas que van, quizás no están tan educadas, no son abogados en ese sentido, pero te dicen, oye, en mi comunidad hay un problema de que no nos llega agua o no hay empleo o temas de salud. Pedir, como dice el señor Murga, pedir. Entonces, digo, quizás no todo lo puedes poner en la Constitución, pero tú entiendes que hay un problema de descentralización, por ejemplo. Sí. Falta de servicios públicos de excelencia. No, o es O que real esta tenemos necesidad. todo centralizado en la ciudad de Panamá. No, y la Exacto. Constitución no es solo para abogados. La Constitución Exacto. no puede ser un tema porque al final tú necesitas escuchar la voz de los médicos sobre cuáles son los problemas, que en ese sentido necesitas escuchar la voz de las mujeres, necesitas escuchar la voz de los indígenas, necesitas escuchar tantas voces para formar esa Constitución. ¿Cuáles fueron algunas de las cosas más llamativas Sí. que vieron que la gente les sugirió en Lo estas número consultas? 1 que la gente ha pedido en todos los lugares hasta ahora, y yo me siento muy contento que eso haya sido así, es educación. En todos lados lo que más las personas piden es educación, lo que me parece sensacional. Y yo creo que ha sido por 2 razones. Uno es porque la propuesta de la concertación no tiene nada sobre educación. Entonces muchas personas nos dicen, oye, pero este gobierno dice la estrella del gobierno de Nito es la educación y la educación y la educación. Y como las reformas a la Constitución no tienen absolutamente nada de educación. Entonces eso es lo que más sale sobre educación. En educación muchas personas, piden la calidad de educación, piden que se les pague a los docentes, piden mejores docentes, otros piden cosas puntuales que se pueden reformar en la Constitución. Se como por atrevieron ejemplo, a pedir mejores docentes. Sí, por supuesto. Porque los docentes nunca quieren tocar este tema. Oiga, pero ¿sabe qué, diputado? No quisiera concentrarme. La educación, por supuesto, que es primario el tema. Estoy total y absolutamente una prioridad. Es más, es una deuda Sí. que tienen los gobiernos De que acuerdo. puede ayudar a mitigar ese impacto. Pero antes quiero decir a los oyentes que pueden participar en el WhatsApp al número 66750990. 66750990 para que vean sus opiniones a través de WhatsApp. Diputado, la idea de esto es recobrar la confianza en las instituciones. Ujú. Particularmente se me ocurre pensar a mí en materia de justicia, lo que está ocurriendo con el Ministerio Público y el órgano judicial. 2 instituciones que están desprestigiadas, así de sencillo, que contemplan no para remendar, no para enmendar, para solucionar ese problema de la falta de justicia plena aquí en Panamá. Claro. Mira, yo quizás esté un poco... Yo he dicho que antes de recorrer el país, yo hubiera estado 100% con usted. Que lo más importante es la institucionalidad. No, dije la educación primero, pero después de eso, estoy de acuerdo en la educación, pero además el tema Claro. de la injusticia rampante que hay en Panamá.
pero habiendo recorrido el país, y en todas las sesiones sale lo de la Asamblea de la Justicia, pero también salen muchos otros temas, ¿no? Entonces, sí, yo por lo menos he ampliado un poco mi espectro de que no solamente hay que... Porque si pasamos una reforma constitucional y se lleva a referéndum solamente tocando Asamblea y Justicia, muchos ciudadanos van a decir, aquí no hay nada para mí. Aquí no hay nada de educación, aquí no hay nada de salud. Yo no voy a votar si aquí no van a solucionar mis problemas. Entonces yo creo que por eso sí es importante los otros temas que usted bien reconoció. Ahora bien, en las consultas definitivamente que ha salido el tema de la Asamblea y ha salido el tema del órgano judicial. Y han salido muchas propuestas, muchas muy positivas, ¿no? Desde el tema de limitar la reelección, que ya está incluido en la concertación. Se establece que los diputados solamente pueden reelegirse por un periodo adicional, luego tienen un periodo de 10 años en el cual no pueden participar y luego después pueden volver a reelegirse. También la declaración jurada de bienes. Muchas personas han identificado muy bien que el artículo 304 de la Constitución te pide una declaración jurada de bienes para presidente, magistrados, pero ¿dónde están los diputados? ¿Dónde están los alcaldes? ¿Dónde están los representantes? ¿Dónde están los embajadores? Debe ser a la entrada y a la salida, ¿ok? Exacto. Gracias. Eso está en la Constitución. Ok. Mucha gente ha visto muy bien que dónde están los otros funcionarios públicos que manejan bastantes recursos, ¿no? También, pues, el método de selección de magistrados es algo que hemos tenido varias ideas. O sea, muchas personas han propuesto diferentes estrategias. Entonces, no quisiera mencionar una. O sea, está la de la concertación, pero muchas personas han dicho, oye, pero ¿por qué la concertación es la que debe proponerle al presidente los nombres? Que eso es lo que propone la concertación ¿Qué opina usted de precisamente. eso? ¿Usted qué opina de eso? Yo pienso que es importante, empiezo por decir, que el presidente mande nombres a la Asamblea Nacional. Porque ¿cuál es la relación de la importancia? Que tú puedes hacer responsable a un presidente sobre sus nombramientos. Si los nombramientos vienen de elección popular o vienen de un consejo que sea muy amplio, al final tú a quién vas a señalar y vas a decir, eso fue un mal magistrado. Tienes que poder darle la responsabilidad a alguien de que hizo un nombramiento incorrecto. Y yo creo que esa facultad la debe tener el presidente. Y le corresponde además. Le corresponde. Así que yo no se la quitaría porque hay gente que dice, no, el presidente no debe poder nombrar por el conflicto de Y que intereses. cuide el nombre de sus hijos y de... Correcto. Sí. Porque Quitar si una, se- si una se- facultad, es una facultad que tiene el presidente Una de la facultad República. que tiene actualmente. Si se equivoca, que pague el precio Ahora, de la condena eso histórica. Murgas habló que el Colegio Nacional de Abogados no se ha pronunciado. No, el Colegio Nacional de Abogados, recuerdo que habló de que lo que había que asegurar que no fueran reformas cosméticas. Lo recuerdo perfectamente porque me llamó mucho la atención. Es más, ellos dijeron, buscar la forma de acabar con la mora judicial. A mí me pareció certera esa opinión Claro. del Colegio de Abogados, porque uno de los problemas que hay aquí es exactamente la mora judicial. Hablamos de eso y otras Sí, cosas aquí. rapidito, 2 comentarios de oyentes a través del Twitter de Infoanálisis. Saludos a Eduardo Suárez, que nos está escuchando desde Nueva York. Saludos, Eduardo. Y también Ani comenta sobre la falta de participación en las consultas constitucionales. Puede ser un síntoma de la falta de confianza ante la falta de calidad que demuestra la Asamblea, salvo algunas excepciones. Sí, la Asamblea es buena cuantitativamente, pero cualitativamente muy deficiente. Hablo de las propuestas de ley, etcétera, que hacen modificaciones, ¿no? Le falta... Bueno, en ayer algunos se casos, propuso cambiar calidad. el Día del Padre al 19 de marzo porque San José es el Día de San José. Porque no hay cosa más importante que este es un estado laico. Aunque, no, bueno, en defensa, ese fue un proyecto de participación ciudadana, no Pero fue de vamos los al corte diputados. comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.